esta competencia no tiene que ver tanto con trofeos, con medallas de primero, segundo o tercer lugar, sino que tiene que ver con el llegar a la meta. Aquí no hay nada de podio, ¿no? De primero, segundo y tercer lugar, sino aquí se trata de poder llegar a la meta que Dios nos ha puesto delante del reino de los cielos. Y nos dice la Escritura que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro. Esto se viene refiriendo al capítulo número 11, que ahorita vamos a platicar de él, pero que nos habla de grandes hombres y mujeres llenos de confianza en Dios, llenos de fe. Y estos hombres y mujeres que vemos a lo largo de la Biblia, Moisés, Elías, Abraham, David, los apóstoles, etc., esta gran nube de testigos están viendo que nosotros también podamos correr la carrera que tenemos por delante, que podemos llegar al final de nuestras carreras. Nos dice la Escritura que debemos de hacer algo para correr bien. Y esto algo es, despojémonos de todo peso, y luego agrega, y de pecado. Son dos cosas distintas, porque a veces cuando leemos pareciera que leemos de corrido y pensamos nada más en el pecado. Son dos cosas. Del peso que nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace bien. No de que se esté practicando el pecado, sino que el pecado está a la puerta buscando que caigamos. Entonces, de acuerdo a lo que se nos dice aquí en las Escrituras, son dos cosas que necesitamos hacer para poder correr la carrera de manera correcta. Número uno, despojarnos de todo peso. ¿Qué significa esto? ¿A qué peso se refiere aquí el autor de Hebreos? De todas aquellas cosas que nos desvían, de que nos hacen desviar nuestra atención, nuestra mente, nuestra concentración de Dios. Es decir, nos está pidiendo el libro de Hebreos, o Dios, mejor dicho, a través de este libro, que nos despojemos de todas aquellas cosas que no nos ayudan a correr correctamente la carrera que tenemos por delante. Esto puede ser cualquier cosa, hermanos. O sea, cualquier cosa puede convertirse en algo que nos sea como una especie de ancla, que no nos deje participar y correr adecuadamente la carrera, ¿sí? En otras palabras, puede ser desde un familiar o la familia misma, puede ser algún trabajo al cual estamos dedicando demasiado tiempo, horas extras, etcétera, por tratar de sacar adelante la chamba. Puede ser cualquier cosa, aún cosas que son lícitas. Por eso hace la diferencia entre el peso y luego agrega y el pecado que nos asedia. O sea, son dos cosas diferentes, ¿sí lo vemos? Son dos cosas distintas. El peso que nos puede estar causando alguna cosa que estemos batallando para poder caminar, y otra distinta del pecado que nos está asediando. Yo creo que cada uno es responsable, hermanos, de poder identificar exactamente cuáles son las cosas que nos están impidiendo avanzar en el reino de los cielos. Es decir, qué cosas son las que en nuestra mente le damos prioridad antes que al reino de los cielos. Este peso, pues no se refiere a algo necesariamente de cuestión física. Unos podemos estar gorditos y otros no, pero no tiene que ver con una cuestión física, tiene que ver con una cuestión mental. En otras palabras, esto se refiere básicamente al simple hecho de en qué cosas estamos tomando decisiones y dándole prioridad a las cosas. Básicamente es eso. El peso que cargamos no es un peso necesariamente físico, no es un desánimo, no es algo que nos esté pesando desde un punto de vista físico. Es una cosa que nos está pesando desde un punto de vista mental, psicológico, emocional. Y entonces la Biblia aquí nos dice, ¿sabes qué? Te está estorbando este tipo de cosas, te están estorbando para que corras bien la carrera. ¿Sí? Para que puedas llegar a la meta necesitas despojarte, deshacerte, renunciar voluntariamente a aquellas cosas, a aquellos pensamientos que te están haciendo daño, que te están estorbando. Y aquí vale la pena la pregunta. Sí, es muy fácil decirlo, hermano, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacerle para despojarme de estos pensamientos que continuamente me están abrumando, que continuamente están acechando mi mente, que están todo el tiempo pareciera que están
duro y duro y duro, repitiéndome las mismas cosas. No vas a poder, es un intento fallido, vas a volver a fracasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué opciones tenemos? La Biblia sí nos muestra estas opciones y ahorita lo vamos a entender. Sí nos da una salida para poder salir por esa puerta que a veces no vemos, amados, pero que sí existe esa forma de evitar caer en la tentación o que nos pese demasiado lo que estamos viviendo, como para decir, mejor ya me echo para atrás porque de plano no se puede decir. Sí hay una manera de poder salir adelante. Obviamente también es el pecado que nos asedia. Pero aquí vemos que se refiere específicamente al pecado que nos asedia. Es decir, de aquellas cosas que se ponen muy a la mano para poder hacer cosas o vivir de una manera distinta a la que Dios nos está ofreciendo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Es decir, el pecado que nos asedia no es cosas que ya estemos haciendo, sino que están ahí como posibilidad de hacer. Que se presentan como una opción, ¿no? Oye, mejor no devuelvas este dinero, quédatelo. Mejor guárdatelo. Ese tipo de cosas están muy a la mano, que a veces se nos presentan, va uno a la tienda y nos devuelven cambio de más porque la gente está muy acelerada, también mucha gente, y en lugar de pensar que le pagamos con uno de 200, dice, no, mejor que me pago con uno de 500 y nos devuelve cambio como si fuera de 500 cuando nosotros sabemos que le dimos un billete de 200. De inmediato dice, uy, para los chuchulucos, ¿no? O sea, para las golosinas y eso. Es decir, hay una inercia y un pensamiento que de inmediato viene a decir, ya, lo caído, ¿no? Entonces, decimos, vámonos. Pero nuestra conciencia nos dice, ¿sabes qué? Esa es una oportunidad. Ese es el pecado que te está asediando. Hazte un lado de eso. No lo hagas. Devuelve lo que te dieron de más. ¿Sí me voy a entender, hermanos? En otras palabras, el pecado que nos asedia son estas cosas como oportunidades de hacerlo malo, no que ya lo hicimos. ¿Sí lo entendemos? No estamos haciendo lo malo. Es una oportunidad, es el pecado que está asediando, que nos está diciendo a cada rato, no vas a poder lograrlo, vas a fallar, vas a fracasar. Sin embargo, cuando volteamos hacia atrás, y aquí sí vale la pena voltear hacia atrás, nos encontramos con un montón de personas que ya pasaron y transitaron lo mismo que nosotros, que ya han vivido, han tenido experiencias semejantes a las que nosotros se nos están presentando, y que podemos considerar cómo le hicieron ellos para no dejarse caer, sino que pudieron llegar hasta la meta, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos delante. Y luego el versículo 2 nos dice dónde debemos de posar nuestra mirada, dónde debemos de tener nuestros ojos puestos, sobre quién. Y la persona es Jesús. ¿Sobre quién debemos de posar nuestra mirada? Sobre Jesús. Sobre nadie más. Cualquier otro personaje no va a ser capaz de llevarnos hasta el final de la carrera. Cualquier otro, vivo o muerto, sean el hermano que es bien lindo, que es bien linda, que nos ayuda un montón, que está de aquí para allá. Ellos no nos van a llevar al final de la carrera, no nos vamos a presentar con ellos al final de la carrera, sino vamos a estar solitos. Y el único que va a estar a nuestro lado, si nosotros estuvimos en la tierra, al lado de Él, es Jesús. Él se va a presentar con nosotros el día que seamos llamados a cuentas. ¿Sí? Mientras que de otra manera, Él no estaría con nosotros si no creímos en Él, si no tuvimos una comunión con Él, si no nuestros ojos nos pusimos delante de Él todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, Él se va a presentar con nosotros delante de Dios, sí, y solo si mantuvimos nuestros ojos puestos en Él. Si los ponemos en alguien más, esa otra persona no va a estar ahí. Ese otro grupo de personas no van a estar ahí. Solo estará nuestro Señor Jesús con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, en Él recae toda nuestra confianza, toda nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cómo le hizo Jesús
para aguantar los latigazos que caían sobre su espalda, y que cuando cuando los romanos tiraban de aquel látigo, despedazaban la espalda de Jesús. ¿Cómo le hizo para no decaerse, para no sentir dolor emocional, de este desánimo, de este desaliento que lo hiciera incapaz a lo mejor de poder terminar, de llegar a la cruz, a morir por todos nosotros? ¿Cómo le hizo? Los tenía delante. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, ¿dónde estaban sus pensamientos de Jesús cuando lo estaban golpeando? En nosotros, en ti, en lo que iba a provocar en nuestros corazones. Ese era el gozo de Jesús. Jesús logró llegar a la meta porque tenía presente que su sacrificio el día de hoy nos traería vida a cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso, algo hermoso. Y es el mismo motivo por el cual cada uno de nosotros podemos llegar al final. No por lo que otros hagan o dejen de hacer, sino por el gozo de poder estar en la presencia de Cristo Jesús. ¿Sí? Él pensó en ti, Él pensó en mí cuando estaba siendo golpeado en la cruz. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es decir, el motivo por el cual Jesús tuvo la capacidad de llegar hasta el final es por amor a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos va a motivar a ti y a mí? El amor hacia Él. La gratitud hacia Él. No las obras, no las cosas buenas que hagamos. Eso nada más es como un complemento para no dejarnos ociosos. Pero realmente es la presencia de Jesús en nuestras vidas la que nos va a capacitar para llegar hasta el final. ¿Sí? El dejar de hacer lo malo es lo normal. Es lo que nunca debió haber sucedido. Nunca debimos de haber empezado, de hecho, a hacer cosas malas. Así que corregirlas no requiere ninguna virtud. ¿Sí? No tiene algo de sobresaliente, es lo normal. Pero estar con Jesús en su presencia y saber que Él es el que nos va a llevar hasta el final, eso sí que cambia las cosas. Eso sí que nos ayuda realmente. ¿Sí? El autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces, ¿en quién debemos de poner nuestros ojos para llegar por medio de la fe? En Jesús. Y todos los del capítulo 11 que vamos a ver ahorita, pusieron sus ojos en Jesús. Ellos esperaron lo de adelante, no lo que estaba atrás, no lo que estaban sucediendo en ese momento, los desafíos que estaban enfrentando cada uno en ese momento, sino que vieron hacia adelante, creyeron lo que vendría, no lo que ya tenían. La fe es eso, creer lo que viene, no lo que ya tengo. Eso es la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 1. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, esta es la definición bíblica de lo que significa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vuelvo a leer, esta es la definición bíblica de lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es no lo que alcanzamos a ver, sino lo que estamos seguros que va a acontecer. Lo que estamos seguros que viene hacia adelante. Esa es la fe. Es la certeza. La palabra certeza significa la seguridad de que algo que se nos ha prometido va a suceder. Esa es la palabra certeza desde el punto de vista griego original. La seguridad de lo que se nos ha dicho que va a suceder. En otras palabras, no es que ya lo esté viendo, no es que lo tenga ni siquiera a lo mejor a la vista, pero sé que va a suceder. La fe es algo que tenemos seguridad que va a acontecer. La convicción de que ya tenemos con total certeza aquello que se nos ha prometido.
En otras palabras, la fe es algo así como decir, digamos que alguien te dice, ¿sabes qué? Para el día miércoles yo te voy a depositar tal cantidad de dinero. Y tú dices, bueno, quien me lo está diciendo es alguien que tiene solvencia, que tiene un compromiso conmigo, por las razones que sean. Entonces, esa persona, con total certeza, seguridad, me va a depositar, va a hacer lo que dijo que habría de pasar. Va a dar esa cantidad, va a depositarla, porque esa es una certeza. ¿Y la convicción cuál es? Estoy absolutamente seguro de que lo va a hacer. Tarde y temprano, pero lo va a hacer. A lo mejor hasta antes, ¿no? Decimos a veces. Es decir, no se trata de algo que quede volando como una posibilidad, porque a veces creemos que la fe son como posibilidades, ¿no? Pues yo pienso que si pasa, pues será de Dios. A ver, eso no es fe, ¿eh? Eso no es fe. Fe es tener la certeza de que Dios dijo, así va a ser, y así va a ser. ¿Sí lo entendemos? O sea, aquí no hay de otra. Es una certidumbre, una seguridad de que las cosas van a suceder como Dios nos lo prometió. Y tener absoluta convicción, aunque todavía no lo tengamos. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Sí queda claro? Ok. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahorita vamos a ver cómo aplicarlo, porque muchas veces en términos bíblicos, en términos de la religión, la mayoría escuchamos la palabra fe para todo. Tienes que tener fe, te dicen, ¿no? Es que te hace falta fe. Es que te hace falta esto. Necesitas creer más en Dios. Necesitas creer más en la Biblia. Y todo tiene que ver con la fe. Y si se cumple, esa es la fe que se necesita. Y si no se cumple, te hace falta más fe. Para todo, la fe está involucrada. Yo espero que después de estudiar esto, podamos salir sabiendo realmente lo que significa tener fe. Que no tiene que ver con posibilidades, tiene que ver con certidumbres, con seguridades que Dios nos ha concedido. ¿Sí? En otras palabras, no es a ver qué pasa, sino es, Señor, tú me lo dijiste, me lo prometiste, y lo estás cumpliendo. Y lo estás haciendo. Y lo seguirás haciendo. ¿Sí lo vamos comprendiendo? O sea, no se trata de posibilidades de ya será de Dios, ¿no? Pues si Dios así lo permite, a ver, pues ve y pregúntale. Y su respuesta sobre esa base. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es decir, tiene que ver con una certeza de lo que Él ha dicho, no de lo que me imagino que puede hacer. Porque puede hacer todo lo que nos podamos imaginar, que Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él desee. ¿Sí? Tiene que ver con lo que Él nos ha prometido, con lo que Él nos ha dicho. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si yo no estudio la Biblia, que si yo no presto atención, yo no voy a poder tener fe. Porque la fe proviene de saber qué es lo que nos ha concedido Dios a cada uno. Y como que viene en el corazón esa garantía, esa certeza de decir, viene un avivamiento. Amén. Así es, Señor. Y no lo dudo ni un poco. Estoy persuadido, estoy convencido de ello. No lo dudo. Señor, es que mis huesos parecen que están secos. Señor, es que pareciera que todo lo que hago fracaso y todo me sale mal. Pero si tú me ayudas, yo sé que voy a poder salir adelante. Certeza. Y para que venga esa certeza, necesitamos aprender lo que Dios nos ha prometido en la Biblia. Si ignoramos lo que Dios nos ha prometido en la Biblia, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar apenas así con unos pedacitos de textos bíblicos y nada más. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios nos ha concedido para poder tener garantía. Sí. Es bien importante eso. Versículo número 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe.
por la certeza que tenía de lo que había de suceder. No de lo que estaba bien, sino de lo que había de suceder. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se veía, de modo que lo que no se ve fue hecho lo que no se veía. Lo vuelvo a leer. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, antes no había nada. Dice la Escritura cómo estaban los cielos y la tierra en un caos total, ¿verdad? Así dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. No había ningún tipo de orden en el universo, estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz, y comienza a decir Dios las cosas, y comienzan a suceder lo que Dios había determinado. Vale la pena decir aquí, no se trata de que nosotros decretemos, digamos, afirmemos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nos basamos en lo que Dios ya decretó, lo que Dios ya prometió, y tiene que ver con lo que Él dijo, no lo que nosotros digamos estemos repitiendo como lo dimos. ¿Sí me voy a entender? O sea, porque nos encontramos una desviación al estilo metafísico en cuanto a la fe. Muchas personas dicen, es que yo decreto, y yo reclamo, y yo proclamo, y yo anuncio, y yo digo, y reiteran las mismas palabras pensando que de esta manera van a suceder. A ver, no. Primero Dios determina su voluntad y entonces podemos orar. Pero no es porque estemos diciéndolo nosotros, sino porque Él ya lo dijo. Porque Él ya lo determinó. De tal manera que si dice en el corazón, voy a tener un avivamiento, entonces puedo orar por ese avivamiento porque Él ya lo prometió. Hasta que tenga la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Pero no tiene que ver con eso de declaro, reclamo, decreto, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nos vamos a basar en lo que está escrito para poder orar con fundamento, para poder creer lo que ya Dios ha prometido, no lo que yo quiera, ¿no? Es que yo quiero que este lugar sea mío. O sea, primero ve a Dios y pregúntale, Señor, ¿dónde quieres que nos reunamos? Y lo que Él diga, eso va a ser. Y va a depender de Él, no de nosotros. ¿Sí me voy a entender? O sea, no es porque lo decretemos, sino porque Él ya lo prometió. Y si Él ya te prometió algo, lo va a cumplir. De verdad, ten la seguridad de que lo va a cumplir. Por ella alcanzaron entonces buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Fue diciendo cómo crear las cosas, cómo se van dando las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con tu vida y con mi vida? Diciéndonos cómo se van dando las cosas. Nos lo va a ir diciendo en nuestra relación con Él. Si no tenemos relación con Él, no vamos a entender ni jota ni de lo que estamos hablando. Pero si podemos tener relación con Él, como nos está llamando a tener, entonces vamos a entender que Él nos va a ir diciendo, nos va a ir mostrando qué sigue y qué sigue después de esto y a dónde vamos y qué sigue después de esto. Nos va dando su luz. Entonces podemos creer realmente lo que viene. Versículo siguiente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. En otras palabras, ¿qué fue lo que agradó a Dios de la ofrenda de Caín y de Abel? La certeza de lo que se esperaba, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que Abel cuando llega con su corderito, qué era lo que tenía en su corazón? Confianza. Sé que le va a agradar a Dios, porque sabe cómo me esforcé en poder cuidar del animalito, de buscar el más regordete, el más bonito, y luego ponerlo ahí y ofrecérselo. Lo
lo alimenté para que pudiera ser el más regordito de los animalitos, el más gordo, el más robusto, y presentárselo a Dios. Me dediqué a Él, porque sé que existe, porque sé que me está viendo, porque sé que su presencia está en mí, por eso vivo de esta manera. Abel tenía esta convicción cuando presentó su ofrenda. Sabía que Dios lo estaba viendo, sabía que Dios estaba presente, estaba convencido de que la ofrenda era para Dios, no era para cumplir un requisito, sino Dios estaba ahí y lo iba a ver. En cambio, Caín no. Caín llegó como el ritual de cada año a presentar el fruto de la tierra. O sea, a Abel no le interesaba que Dios estuviera presente. Digo, a Caín no le interesaba que Dios estuviera ahí presente. A lo mejor ni le interesaba realmente. No era algo que le mostrara atención, pero a ver si prestó su atención, concentró sus esfuerzos, dijo, Dios está aquí, es para Dios, anhelo, deseo, quiero que Dios se agrade, por eso me esfuerzo en lo mejor. Y en cambio Caín, nomás agarró, a lo mejor lo más bonito ahí que se veía en la tierra, de aquí, de poco, vámonos con esto cumplo, ¿no? Y por la fe, la ofrenda de Abel fue bien recibida en lugar de la de Caín. Los dos tenían las mismas posibilidades, hermano. Los dos sabían lo mismo. Los dos habían crecido con unos padres, Adán y Eva, que les habían hablado acerca de Dios. Los dos tenían una relación con Dios, porque si tú ves el castigo de Caín, su consecuencia fue que lo sacaran de la presencia de Dios. O sea, dejó de tener Dios relación con Caín. Pero hasta cuando se enoja Caín, le dice, oye, ¿por qué te ha decaído tu semblante? Si vienes y eres, no serías enaltecido. En otras palabras, sí había una relación entre Dios y Caín, y entre Dios y Abel. La diferencia, ¿cuál fue? La fe. Abel sí estaba convencido de que Dios se agradaría de su ofrenda, de que Dios estaba con él. Caín solamente hacía las cosas por rutina, porque tengo que, pero sin el deseo, sin el anhelo, sin la gratitud que sí tenía Abel para con Dios. Versículo número 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, tenía una relación tan hermosa Dios con Enoc, que claro, ya es digno del reino de los cielos. O sea, ya me lo llevo. Porque tenía una confianza por la fe. Era la fe de Enoc lo que lo hizo estar en un contexto de intimidad con Dios de tal forma, se lo llevó. Vámonos. Este ya no es digno de la tierra. ¿Sí? Porque tenía una confianza para con Dios tan hermosa que lo hacía tomar decisiones correctas. Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Dice el versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así de categórico. No hay forma de que podamos agradar a Dios si no tenemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo puedo acudir, puedo escuchar, puedo llevar mucho tiempo caminando con Dios y al mismo tiempo no tener esta certeza, no estar tan seguro de lo que Dios me ha prometido y entonces tomar decisiones en función de eso. Porque, amado, la fe no solamente se nota en que tengamos una buena disposición para las cosas religiosas o de Dios, sino tiene que ver con decisiones, porque lo que yo creo afecta a mi vida. Si tú crees que tu trabajo es primordial y es prioridad en todos los sentidos, va a afectar tu vida. Tus decisiones van a girar en torno a tu trabajo, tus decisiones van a girar en torno a lo que es prioritario en tu vida. Y entonces, si Dios no está como prioridad en tu vida, todo va a girar en torno a alguna otra cosa que no sea Dios. Y las cuestiones de Dios las vas a agregar como si se tratara de algo más en tu vida, ¿no? Algo más a
algo más a qué agregarle a tu vida, una idea más, algunos versículos extras, etc. Algo más que agregarle a tu vida. Pero es bien importante, amados hermanos, comprender. Si no creemos que cuando nos vamos a poner a orar, Dios está ahí, no vamos a lograr nada. Si no creemos que responde, no vamos a lograr nada. Si no creemos que es galardonador, esta palabra galardonador es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Galardonador quiere decir que recompensa. O sea, Dios te va a recompensar porque confíes en Él. Así, increíble de entender, ¿cierto? Pero Dios te va a recompensar, te va a dar respuestas porque decidas confiar en Él, porque decidas tomar decisiones que se encaucen a su reino y su justicia. Es maravilloso, es hermoso Dios. Imagínate que tú eres el padre, tú eres un padre, que le digas a tu hijo, ¿sabes qué? Por buscarme, yo te voy a estar dando premios. ¿En serio? No, pues, qué papá tan buena onda, ¿no? Qué mamá tan buena onda. O sea, que porque venga a platicar contigo me vas a estar recompensando. Pues a lo mejor no lo vemos tan lógico, ¿no? Pero la verdad es que es así. Dios te va a recompensar porque lo estés buscando, porque hables con Él. Te va a dar lo que necesitas. Te va a dar sabiduría si se la pides. Bueno, te da todo lo que necesitamos, amado. Si tan solo nos atrevemos a acercarnos a Él y decirle, necesito hablar contigo. Ya no puedo con esto. Ya no puedo ni con mi propia alma. Una detrás de otra pareciera que fracaso. Quiero hablar contigo. Y por supuesto que habrá una recompensa, porque eres galardonador de los que te buscan. ¿Sí? Es increíble, pero es una realidad, amigos. Si somos sinceros, Dios nos va a recompensar. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a devolver de sí mismo, para que cada uno de nosotros nos va a dar gracia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú oras, pero oras como ahí se va, como a ver qué idea pesco así en el aire, pues eso no va a tener fe. Es una idea que se te atravesó y empezaste a decir palabras en relación a esa idea. Pero no es orar. Orar es con una convicción de saber que Dios te está escuchando, que Dios está ahí y está prestándote atención. Como está aquí y nos está prestando atención, como está aquí y está abriendo nuestros corazones para que podamos entenderlo, para que podamos comprender que la fe no es otra cosa sino disposición a hablarle a Dios sabiendo que nos escucha. Esa es la fe. A veces decimos, no, es que para que mi fe mueva montañas. Ay, hermano. Si la montaña fuera necesaria, se movería y Dios te daría la fe necesaria para que se moviera. Es decir, la verdad es que necesitamos primero estar con Él para que la fe venga, porque Él es el autor de la fe, para que sus palabras cobren vida en nuestros corazones. Miren, muchas veces escuchamos una misma frase y la escuchamos en una enseñanza, en otra enseñanza, en otra enseñanza, con un predicador, con un orador extraordinario, con una persona que lleva muchos años de experiencia, etc. Y muchas veces podemos escuchar la misma frase. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tenemos esa convicción con Dios, esa relación con Dios, esa palabra pareciera que cobra vida en nuestros corazones. Y la entendemos. Y la hacemos nuestra. Y decimos, Señor, me estás hablando. Me estás hablando a mí. Estás queriendo tratar con mi corazón. Me estás demostrando que no he sido muy crédulo, que digamos. No he sido muy confiante, no he tenido tanta confianza para contigo como yo pensé que tenía. Pero ahora me estás hablando, Señor. Gracias. Ahora sé que saliendo de aquí te voy a encontrar donde quiera que esté. Y si te hablo, me vas a escuchar y eres galardonador de lo que te gusta. Sí. Esa es la convicción que el Espíritu Santo quiere poner en el corazón de cada uno. Busquemos, tomemos decisiones en relación con Él,
no en relación con nuestro entorno y nuestra realidad. Hace no mucho tiempo escuchaba a una persona decir, es que estás fuera de la realidad, hermano. Así es la fe. Se sale fuera de la realidad. ¿Sí me explico? O sea, se va por lo que viene, no por lo que se tiene, sino por lo que está por venir, por lo que Dios ha prometido. Entonces, si Dios promete grandes cosas, debo creer que son grandes cosas, ¿sí? No pequeñas. No es de acuerdo a mi realidad que estoy viviendo en ese momento, sino a las palabras que Dios ya dijo. Esa es fe. Esa es fe. Por lo tanto, la fe no se basa en la realidad, sino en lo que está a punto de cambiar de esa realidad. Porque Dios va a cambiar esa realidad que tenemos en algo mucho mejor. Porque así lo ha prometido. ¿Sí lo entendemos, amados? Es decir, tu realidad actual no es lo que viene. No es lo que está por venir. La fe no trabaja así. No trabaja por realidades actuales. Trabaja por lo que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no sucede, pero va a pasar. Porque Dios lo ha prometido. Así es la fe. Así que si te han enseñado que hay que ser bien realista, está bien, se vale que ser realista respecto a lo que estás viviendo actualmente, pero no es así que te vas a quedar, ¿no? Créelo que no te vas a quedar así. Porque si confías en Dios, no te vas a quedar estancado. No te vas a quedar en los rudimentos de las doctrinas de Cristo. Vas a avanzar hacia la vida en el Espíritu Santo. ¿Sí lo vamos comprendiendo? La realidad es buena, pero no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con lo que estamos viviendo en el momento, nada más. ¿Qué dice la Escritura de Santiago? Que es apenas como algo que aparece y luego desaparece detrás de una neblina, ¿no? Así nos dice la Escritura. Lo que vivimos actualmente nada más es un momento que aparece, vivimos y desaparece. Y ya no volvemos a ver. Nada más nos queda el recuerdo. Así que más vale ir hacia adelante. Continúa diciendo la Escritura. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Dios? Le habló a Noé. ¿Qué le dijo? Va a haber un diluvio, prepárate un arca de tales características, así y así y así. Se veía en una nube, se veía que venían torrentes de agua, no se veía nada. ¿Cómo actuó la fe ahí? Creyendo en Dios. ¿Sabes qué se va a venir? Oye, pero no te vas a ir intentando para todos los, ¿cómo se llama? Para llenar toda la tierra. Déjame decirte que sí hay suficiente agua en el mundo para llenar toda la tierra. ¿Sí? Que esté en lo profundo que Dios haya hecho, le llama a él mismo fosas, ¿sí? Ha hecho fosas en la tierra para que el agua no nos sobrepase, en su infinita misericordia, él sí sabe, nosotros no. Pero todo el agua de la tierra, si la pudiéramos extraer y el piso, la tierra firme fuera una misma superficie, que no hubiera orografías, ¿sí? Que hubiera submontes y collados y grandes precipicios, etc., todo el agua nos superaría alrededor de 1,5 kilómetros o 2. ¿Sí? En otras palabras, sí, existe mucha agua en la tierra, mucha. Dios en su misericordia hizo las grandes fosas y por eso se mantienen por debajo del nivel de estos que cualquier podemos estar en tierra, ¿no? Y estamos batallando con el agua. De otra manera sí batallamos con el agua, ¿no? Nos hace falta las casas, pero no estamos sumergidos bajo el agua. Sin embargo, Noé no vio todo esto, sino hasta que terminó la vida. O sea, todo el tiempo que Dios le concedió para construir el arca, Noé vio lluvias normales, comunes y corrientes. No vio nada sobrenatural. A lo mejor algún aguacero diría, mírame Señor, todavía no, me falta todavía ponerme califatear aquí esta parte del arca, ¿no? Pero definitivamente Dios, en su misericordia, estaba preparando a Noé en su fe. Pero trabajó, o sea, comenzó a trabajar como si ya fuera a venir el mundo. Eso es fe. ¿Cuál era la realidad? No
había indicios de que fuera a haber una inundación general. No había indicios. ¿Cómo actuó la fe? Por lo que no se veía. Por lo que no se veía. ¿Sí lo entendemos? Esa es la fe. Y el justo por la fe vivirá, no en función de realidades, sino de promesas hechas por Dios, que sabe que va a cumplir. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para hacer. Con temor preparó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, Noé dijo: mi casa, Señor. Y se puso a trabajar. O sea, creyó, aunque no se veía. La fe es eso, es trabajar sobre lo que no se ve. No tiene que ver con cuestiones religiosas, nos damos cuenta, sino tiene que ver con acciones concretas por lo que Dios ya prometió hacer. Si Dios prometió regresar por segunda ocasión, lo va a hacer. ¿Cuál sería un acto de fe para nosotros? Prepararnos. Eso sería fe. O sea, concentrarnos y prepararnos porque sabemos que va a regresar. Así actuó Noé para con aquella época. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando tú lees la historia de Abraham, la primera palabra que le dice Dios es: salte de tu casa y de la casa de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dice cuál era desde un principio, ¿no? Se lo dice después, ya cuando está afuera, ya cuando va, está como peregrino por todos lados, le dice: toda esa tierra te daré a ti y a tu descendencia. Pero inicialmente solo le dijo: salte de tu casa. Señor, pero pues ya tengo más de 80 años, o sea, ya estoy viejito, salte de tu casa. Señor, pero pues es que aquí tengo edad, como que era una familia que sí era acaudalada. Aquí tengo mis posesiones, tengo mis cosas, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo 80 años, ya no me cueso al primer hervor, Señor. Pero yo te digo: salte de tu casa a la tierra que yo te mostraré en tiempo futuro. Sí, Señor. Obedeció, o sea, confió en lo que Dios le había dicho y sale de su casa, de la tierra de su parentela, sin saber a dónde iba. Hasta ese momento Dios le pudo haber dicho: vete hacia la India, vete hacia el norte de África, hacia Arabia, o sea, cualquier lugar pudo haber sido la tierra de Dios para Abraham. Aquí es lo que llama la atención, es que Dios va dando pasos a la vez. A veces eso nos desespera a nosotros porque no sabemos qué es lo que sigue. La verdad, a veces no, nada más decimos: pues ya di el paso, Señor, pero no sé qué siga. Te lo voy a decir. Sí, Señor. Y a veces pasa tiempo y seguimos deambulando, seguimos batallando, decimos: Señor, ¿cuándo me vas a decir qué edad me toca? Y cuando llegue el momento, Dios te lo dice. Cuando viene el momento, Dios te lo va a entender. Sí. Pero mientras solamente fue: salte de tu casa, de la tierra de tu parentela. ¿Cómo actuó la fe ahí? Me entrego a esto aunque no tenga claridad hacia adelante. A ver, Noé sí te dijo: voy a mandar un diluvio, haz un arca así, así, así. A él sí le dio completa la idea. O sea, sí le dijo todo lo que habría de hacer. A Abraham se lo dio por partes, porque así lo quiso Dios. A veces nos puede decir cómo va hacia adelante y a veces solamente nos da fracciones de lo que viene, porque necesita tratar con nuestros corazones. Así lo decide Él de acuerdo a cada corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y a veces no vamos a entender por qué razón pasa lo que pasa en un momento y no entendemos lo que viene. Bueno, Señor, confío en ti. Yo creo que tú no me vas a causar ningún daño, Señor. Por lo tanto, voy a hacer caso de lo que tú me estás diciendo.
está obligado a decirte toda la película. Puede darte algunas escenas, nada más, para que vayas caminando en esa dirección. A Noé le dijo todo lo que había de pasar. A Abraham no. Abraham solo dijo, haz esto. Luego, sigue caminando. Yo te digo, sí, sí. Y ahí fue, caminando, dándole vueltas y por aquí, por allá. Pero hasta que horas. Y llegó un momento en el cual su corazón ya estaba preparado para decirle, todo lo que hagas será Cristo. Esto es lo que te voy a dar de tierra para ti y para tu descendencia. Pero todavía no me das hijos, Señor. O sea, ya estás hablando de mi descendencia y todavía no me das hijos. Otro paso más de fe. Sí, vemos, va Dios dándole como gotas de lo que va a ir sucediendo. A veces Dios actúa de esa manera. Y a otros les permite entender qué es lo que va a suceder hacia adelante. A David le dio a entender que de su descendencia vendría Cristo. Pero confió. En otras palabras, es una decisión. La fe tiene que ver con una decisión. Es un acto voluntario de decidir caminar, tomar decisiones, tomar prioridades en función de lo que Dios prometió, aunque todavía no vean ni una gota de lo que viene. Ay, es que me enseñaron desde chiquito que tengo que ser bien racional, bien así bien cercano a las realidades. Esa no es la fe. La fe se aparta de las realidades porque camina hacia Dios, no hacia lo que uno experimenta en el presente. Y cuando sucede, y uno voltea hacia atrás y dice, qué cierto era lo que me había dicho. Sí lo vamos entendiendo, ¿no? Así que no es que nuestra fe no sea racional. Es racional por cuanto se basa en Dios, no en la realidad que estemos experimentando en el momento. Entonces, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Todavía no era suya, pero él creía que esa tierra era suya. Eso es fe. O sea, esto que tengo todavía no es mío. Mi realidad es que dependía de otros reyes de esas zonas. Y andaba pidiendo hospitalidad ante los reyes. Se iba a una ciudad. Oiga, me da chance de poder estar aquí a acampar en los afueras de su ciudad. Y nada más una feria, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Entonces, sí le daban chance de estar, ¿no? Es decir, había de por medio una continua vida en cuanto a la realidad que no se parecía a lo que Dios había prometido todavía. Pero seguía sabiendo que esa tierra habría de ser. Sí lo vamos a entender, ¿no? Es decir, él confiaba en lo que Dios le había dicho. Versículo siguiente. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras y tiendas con Isaac y Jacob, por herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, Abraham no pensaba en que esto no fuera a ser suyo, sino pensaba en lo que Dios iba a construir hacia adelante. En otras palabras, Abraham decía, aunque de momento esto no sea mío, aunque yo no vea con mis propios ojos el cumplimiento de las cosas, se van a cumplir todas y cada una de ellas. Sí lo vamos a entender. O sea, la fe actúa, trabaja, no es algo inerte, no es algo que esté en el aire que nos podemos poner así en la cabeza. No. Trabaja en función de te creo y actúo, Señor, te creo y actúo, te creo y actúo. Esa es la fe. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es que, hermano, cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y la buena noticia es que Dios prometió llevarnos hasta acá. Lo va a cumplir. Dios prometió que entraríamos en el reino de los cielos. Lo va a cumplir. Cuando yo sí lo creo. Pero sí tengo que tomar decisiones en función de esa verdad. ¿Cierto? Si no, no estaría actuando con fe. Saber que Dios me quiere llevar hasta el final no significa que no tenga que estar tomando decisiones en esta vida para llegar a ese punto. ¿Sí? Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Sí? ¿Qué dice? Esta realidad nunca llegó a la vida de ellos, pero sí la creyeron. Esto es creer. Estas promesas las recibieron y las creyeron, y no se cumplieron en su tiempo de vida, sino hasta tiempo después. Las cosas que Dios nos ha prometido, amados, las va a cumplir. Sí o sí, las va a cumplir. A lo mejor no nos toca a nosotros mirarlas, a lo mejor sí, pero de que las va a cumplir, todas y cada una de ellas las cumple. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué actitud tenían en el corazón? Soy como un extranjero y peregrino. O sea, lo que me interesa está ahí arriba, en el reino de los cielos. Esa es la fe. Así va actuando la fe. La pregunta es, en función de esto que estamos platicando, ¿cómo está tu fe? ¿Tomas decisiones en función de lo que Dios te ha prometido? ¿Actúas en función de lo que Dios te ha prometido? ¿O simple y sencillamente para ti Dios es, agregues esto más a mi vida y se acabó? ¿Sí me entendemos? O sea, yo soy el dueño de mi vida, yo decido, yo ejerzo mi autoridad para saber qué quiero y qué no quiero, y a Dios nada más lo uso como para que arregle mis problemas, porque no soy perfecto, ¿verdad? Entonces, arregle las cosas que no me van saliendo bien. Ahí sí, Señor. Todo lo demás crees estarlo haciendo bien. Pero lo que sabes que te sale mal, ahí sí aparece Dios para ti. No, amado. La fe gira en torno a Dios, no en torno a nosotros mismos. O sea, voy a tomar decisiones en función de Dios, no en función de mí mismo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En otras palabras, lo que aquí vemos es, a ver, ellos creyeron en lo que no se veía, porque si no lo hubieran creído, hubieran podido haber regresado a su ciudad. Abraham ya era bastante rico, ya tenía suficiente ingreso como para poder asentar, comprar un terrenote y asentarse y formar una ciudad. Pero no era eso lo que él buscaba. Él buscaba escuchar la voz de Dios. Que Dios te fuera instruyendo qué hacer. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Disposición de escuchar lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero para mí, sino lo que Dios quiere para mí. Y esta parte suele ser difícil para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos saber toda la película, ¿no? Casi
que el director de la película nos diga así y así y así y así van a suceder las cosas, y estos son tus diálogos, y este es el libreto, y así van a suceder, y aquí vendrán a cuidar los detalles, y vas a poder decir esto, etcétera. O sea, pareciera que a veces quisiéramos el script ya para leerlo tal cual, y que así suceda. No, amado, porque entonces ya no es fe, ya lo leíste. Dios te va dando porque quiere que aprendamos a escuchar su voz. No sé si hasta aquí lo vamos a entender. ¿Sí? Esa es la fe. Vamos a saltarnos un poquito. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron muy hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía todo para ser un juniorcito. Una persona que podía hacer y deshacer como se le diera la gana y no tendría ningún problema. No lo iban a estar, no se le iba a acabar la gana, ¿no? O sea, iba a ser, tenía herencia para el rato, que era tomado por hijo de la hija de Faraón. O sea, era como para vivir muy cómodamente. Pero por la confianza que tenía en Dios, decidió no vivir esa forma. Renuncia a esa forma de vida para hacerse como uno del pueblo de Israel. Yo no sé si vamos comprendiendo que la fe se actúa, que no es nada más repetir cosas al aire. La fe actúa, la fe toma decisiones, la fe cree y actúa en función de lo que le ha sido mostrado. Esa es la fe. Versículo 26, teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En Cristo, oídos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? ¿Por qué la vida de muchos cristianos fracasa hoy en día? Por falta de fe. Porque no ponen su mirada en Jesús, autor y consumador, sino que ponen su mirada en sus realidades, en lo que están atravesando en un momento, en un instante de la vida, que va a pasar, por cierto. Después se va a corregir, se va a mejorar y se acabó. El sufrimiento que vas a ver hacia atrás ya pasó. Es decir, no te puedes quedar en ese estado teniendo conmiseración de ti mismo, victimizándote de ti mismo, porque es un momento nada más, un instante solamente. Después viene Dios para darte consuelo y calma. Sí. Pero solamente es un instante. Sí, puede depender de algunos años, pero es un instante. No sé si hasta aquí lo vamos entendiendo. No te claves, no te quedes ahí, porque es un instante nada más. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y camina, o sea, toma decisiones en función de esa confianza. Y si no sabes qué es lo que Dios tiene para ti, hay que podernos leer. Hay muchas promesas para cada uno de nosotros. ¿Sí lo vamos a comprender los hermanos? Vamos a saltarnos un poquito, ya para terminar. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, ya se nos acabó casi, el tiempo nos faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón
y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron el prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué hermoso Dios. En otras palabras, Noé y todos los demás que fueron después de él, que no alcanzaron las promesas que Dios había dado, no las alcanzaron para que también nosotros entráramos, para que tú y yo pudiéramos también disfrutar de lo que Dios nos ha concedido. Porque si hubiera cumplido ya tiempo atrás acerca de su regreso, hoy no podríamos estar hablando de él, hoy no podríamos estar anunciando sus bondades, hoy estaríamos en un contexto totalmente distinto. Pero para que nosotros también pudiéramos entrar, Dios ha alargado su misericordia y su buena voluntad. Porque quiere que nosotros también entremos. Porque quiere que nosotros corramos la carrera. Así que despojémonos de toda carga y del pecado que nos asedia y corramos esta carrera por medio de lo que no se ve todavía, pero que Dios ya prometió darnos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. La fe no tiene que ver con debilidades, sino con aquel que ha prometido, aquel que nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo. Levántate y anda. Vete, no peques más. En esa fe debemos de andar. Por eso creemos en ti, Jesús. Por eso queremos poner nuestros ojos en ti. ¿A quién habrá espero?
también yo creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel que tú eres aquel que guarda. Transformó. Creo en ti, solo en ti, solo en ti. Padre, toca nuestros corazones y abre nuestra mente a entender que no podemos seguir dependiendo de lo que estamos viviendo hoy, sino de lo que tú nos has prometido. Y que nuestras decisiones que tomemos hoy dependan de lo que nos has prometido a nosotros, Señor. Por favor, te necesitamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. Con el fuego abrasador, que subirá al monte de Jehová, que adorará al Dios de mi salvación. Es grande en la tierra, morará con el fuego abrasador, que subirá al monte de Jehová, y adorará al Dios de salvación. Gracias, Jesús, por ayudarnos, Señor. Bendito sea tu nombre. Y así bendijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Que
verdad que necesitamos que cambie nuestra manera de ver la vida, que cambie nuestra manera de entenderte, Señor. Porque en verdad, a veces no creemos en lo que nos has prometido, Señor. Pero hoy que tu Espíritu toque nuestros corazones, Señor. Que dé como una saeta en el corazón tu palabra y nos haga entender que no se trata de lo que vivimos o lo que estamos pasando, sobre el cual basan nuestras decisiones, sino en el futuro. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Jesús sufrió la cruz, poniéndonos a nosotros delante de sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más seguro, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Ahora lo entendemos, Señor. Tu vacía está para probar que vive.
cesado, no hay más tiempo. Eres el eterno Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, en tus manos tienen su tumba vacía está para probar que vive. Amén, Señor, amén. Su tumba vacía está para probar que vive. Por eso estamos aquí, Señor, porque tu misericordia no se acortó para con nosotros, porque tu mano no se cortó para salvarnos. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias.